Ruego por tu gracia amorosa. Rezo para que muestres tu gracia amorosa a un devoto creyente tuyo. Rezo por el poder del carmesí. Rezo por los poderes del desastre y el horror. Rezo para que limpies a tu devota creyente, Selena Good, de la corrupción del mal y esté a salvo del peligro. Rezo para que esperes un momento para esa desafortunada chica. Flor de luna, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor, dale tus poderes a mi encantamiento. Flor de sueño, una hierba que pertenece a la luna roja, por favor, dale tus poderes a mi encantamiento. Después de recitar el conjuro, cerró los ojos y lo repitió 7 veces en su corazón. Vio que no había nada fuera de lo común en el altar. Volvió a levantar la daga plateada y dio unos pasos hacia la puerta de la habitación de Selena. Dio unos golpecitos en su pecho en 4 puntos, formando la forma de la luna carmesí. Luego se dio la vuelta y levantó la daga de plata. Su espiritualidad salió de la punta una vez más y cortó la forma de una puerta en la pared sin forma. Klein sabía que incluso si abría la puerta en ese momento, no afectaría la tranquilidad y la santidad del altar. Sacó su reloj de bolsillo plateado de hoja de parra que tenía un patrón intrincado. Comprobó la hora y pasó por el proceso que iba a suceder en unos momentos. En la sala de estar en el 2º piso. El cuerpo de Elizabeth temblaba mientras levantaba la cabeza de vez en cuando para mirar el reloj de la pared. Estaba contando en silencio bajo la iluminación de las 2 lámparas de gas. Ya casi es la hora. Mientras hablaba en voz baja, miró de reojo a la chica animada con largo cabello rojo vino. Sus hoyuelos eran profundos, su sonrisa brillante y chismorreaba bien con todos los amigos a su alrededor. Pero cuanto más parecía normal, más aterrorizada se sentía Elizabeth. La fría y horrorosa Selena en el espejo parecía estar en su cabeza, y no podía borrar la imagen. No puedo esperar más. Tengo que tomar acción ahora. Elizabeth de repente se puso de pie. Ante las miradas de asombro de todos, ella sonrió y tartamudeó: Selena, tengo una sorpresa para ti. Sígueme un momento. ¿En serio? ¿No me diste un regalo de cumpleaños ya? Volteó el espejo al revés y se levantó sorprendida. Una sorpresa no tendrá en ningún signo, sintió que no tenía talento para actuar en absoluto. Sin decir una palabra más, ella caminó hacia la puerta del dormitorio primero. Selena la siguió con una sonrisa confusa. Melissa miró a sus 2 mejores amigas que se estaban yendo, e inconscientemente frunció el ceño. Elizabeth está actuando tan extraña hoy. Ella comenzó a actuar aún más extraña después de conocer a Klein. De repente salió corriendo y dijo que necesitaba usar el baño, pero, ¿por qué se veía tan ansiosa? Entrada de la habitación de Selena. Elizabeth respiró hondo y le dijo a la niña que tenía delante: vamos a tu habitación. Elizabeth, pareces muy nerviosa y asustada. ¿Por qué? Miró desconcertada a su buena amiga cuando notó que su cuerpo temblaba constantemente. Emoción. Sí, emoción. Lanzó una mirada al espejo en la mano de Selena mientras giraba la mitad de su cuerpo para llamar a la puerta, con un largo golpe seguido de 2 cortos sucesivos. ¿Por qué estás llamando a la puerta? Selena estaba aún más desconcertada. Crack. La puerta de su dormitorio se abrió. Vestido con su smoking negro y sombrero de media copa, Klein apareció frente a las 2 chicas. ¿Sorpresa agradable? ¿Es una sorpresa agradable? La boca de Selena se volvió boquiabierta y se sintió perpleja. En ese momento, Klein de repente extendió su mano y la agarró por la muñeca. La empujó a la habitación mientras Elizabeth permanecía en el suelo. Simultáneamente, la daga de plata avanzó mientras escupía su espiritualidad, la cual rápidamente reparó el pasaje en forma de puerta. La pared invisible de espiritualidad selló la habitación, aislando los gritos de Selena en su interior. ¡Van! Klein de repente cerró la puerta, y sin siquiera mirar a Selena, corrió hacia el escritorio. La chica de cabello rojo vino, dejó de gritar mientras levantaba la vista y observaba la habitación. Su mirada se volvió rápidamente fría mientras su piel estaba moteada de palidez. A sus dedos le crecieron rápidamente uñas afiladas. Y en ese momento, Klein ya había regresado a su estado de meditación.
Dejó caer una gota de la flor de la luna y aceite esencial en cada vela mientras cantaba en voz alta: Señora Suprema Carmesí, gran emperatriz de desastres y horror. Ruego por ti para otorgar tu gracia amorosa. Muestra tu amorosa gracia al cordero perdido, Selena Good. Mientras cantaba, recogió la falsa piel de cabra y la puso sobre la vela que representa al solicitante. ¡Wosh! Sintió un viento frío soplar detrás de él cuando una inmensa energía asaltó su cuerpo. La piel de cabra se encendió y Klein la arrojó en un cuenco de plata. Luego, se agachó hacia abajo de acuerdo con sus preparativos para esquivar el golpe letal. ¡Wosh! El viento aullaba ferozmente, y sintió el flujo incontrolado de su espiritualidad surgiendo como las corrientes. Vio la piel de cabra ardiendo en el diminuto cuenco plateado, ardiendo en la oscuridad silenciosa. Luego oyó que objetos pesados aterrizaban en el suelo detrás de él. ¡Bam! ¡Bam! Los dos sonidos seguían uno tras otro casi sin interrupciones entre ellos. Agujas de gases verde oscuro se hundieron en el recipiente de plata y se desvanecieron en la oscuridad ilusoria. Klein rodó hacia un lado y se levantó. Sacó su revólver de la funda de su axila. Sin embargo, vio que la adorable niña pelirroja Selena había caído al suelo y que el espejo cubierto de plata se había roto, en innumerables pedazos sobre la alfombra. Esas piezas destrozadas no reflejaban a Selena, sino que mostraban el techo y la silueta de Klein. Luego, a través de su visión espiritual que había dejado activa, vio que el verde oscuro malvado en el aura de Selena se había desvanecido por completo. Todo volvió a la normalidad, pero ella parecía más frágil. Uf. Se había relajado, pero de repente sintió un dolor agudo y palpitante en su glabela y en la cabeza. El dolor agudo se extendió por todo su cuerpo y lo hizo querer rodar por el suelo. Apretó sus puños, y las venas en el dorso de sus manos se abrieron y se pusieron negras. Parecían gusanos en movimiento. Simultáneamente, escuchó gritos silenciosos y los susurros que le rasgaron la mente. Le llevó casi 20 segundos sobrevivir a la terrible experiencia. Su frente y su chaleco estaban empapados en sudor frío. La magia ritualista que usé absorbió toda mi espiritualidad y casi hizo que mis poderes de villande perdiesen el control. Hizo una aproximación de la situación. Eso también le hizo notar que había digerido bastante de la energía restante en la poción. Según sus cálculos, si tuviese la fuerza en el momento en que consumía la poción, creía que no había manera de que pudiera haber sobrevivido a la prueba. Él podría haberse convertido en un monstruo de inmediato. ¿Actuar es bastante efectivo después de todo? Golpeó su glabela y se secó el sudor. Se volteó hacia el altar, golpeó su pecho 4 veces y dijo en voz alta: «Alabada sea la señora». A continuación, apagó las velas y ordenó rápidamente el altar. Finalmente, volvió a colocar los artículos en el escritorio y usó su daga plateada para disipar el sello de espiritualidad de la pared. ¡Wosh! El sonido del viento hizo eco antes de calmarse. Klein dejó escapar un largo suspiro de alivio y sintió una sensación de miedo persistente. Si no hubiese recorrido el proceso de antemano y hubiese completado con éxito el ritual, entonces las cosas se habrían vuelto problemáticas. Además, todavía no sé quién es mi oponente o enemigo. Afortunadamente, la habitación estaba alfombrada, así que no dañé mi ropa mientras rodaba. Sacudió la cabeza y extendió la mano para abrir la puerta de madera del dormitorio de Selena. ¿Cómo estuvo? Elizabeth dio 2 pasos hacia atrás y preguntó nerviosa. Klein miró su expresión aterrorizada y se quitó su sombrero de media copa antes de decir con una sonrisa cálida: «Ya corregí el error de su adivinación de espejo mágico. Ya se resolvió». Capítulo 87. Exhortación. ¿Realmente se ha resuelto?, preguntó con incredulidad. Klein sonrió y asintió casualmente. Sí. No fue tan difícil. Esa última parte fue una mentira, añadió interiormente. Quizás fue el hecho de que Klein había estado tranquilo y concentrado todo este tiempo, o tal vez era su único rayo de esperanza. De cualquier manera, Elizabeth no dudaba más de él. Ella palmeó su pecho y soltó un suspiro de alivio. Gracias. Realmente eres un caballero confiable. Ahora mismo estaba asustada sin sentido.
¿Cómo está Selena? ¿Está bien ahora? Puede que permanezca inconsciente durante los próximos minutos, pero ahora está completamente bien. Oh, se esperan 2 o 3 días de debilidad de repente. Tenía una expresión severa en su rostro y le preguntó, ¿quién le enseñó el misticismo? ¿No le contó sobre los tabúes básicos? Elizabeth se enderezó un poco más como un estudiante que acababa de ser regañada por su maestro. Pensó por un momento antes de decir, Selena una vez mencionó que su maestro es Anas Vincent. Le conoció hace un año en el club de adivinación en la calle House. Anas Vincent. En la superficie, no parecía enseñar nada cuestionable sobre la adivinación del espejo mágico, pero secretamente estaba enseñando adivinación oscura. Si hubiese sabido de esto antes, lo habría informado al capitán y lo habría allanado. Sintió algo de arrepentimiento y preguntó con voz profunda, ¿también fue él quien enseñó a Selena la adivinación del espejo mágico? Klein se quedó con una persistente sensación de miedo porque ese asunto casi había afectado a Melissa. Elizabeth asintió con cautela. Sí, pero Selena había intentado la adivinación del espejo mágico varias veces sin ningún éxito. Oh, hoy me dijo que había echado un vistazo a los encantamientos ocultos de su maestro y que no habría problemas. Ella básicamente era una experta en cortejar a la muerte. Se masajeó las sienes para aliviar su dolor de cabeza. ¿Todavía recuerdas los encantamientos que ella recitó? Bueno. Aunque Anas Vincent no le había impartido voluntariamente el conocimiento peligroso a Selena, es obvio que había estado experimentando con eso para extender una invitación a una entidad misteriosa y desconocida. Esto se convertiría en un problema tarde o temprano. Debe tratarse rápidamente antes de que empeore y se convierta en un problema para otra persona. Recuerdo una parte de eso, recordó Elizabeth. Ella lo recitó en Hermes. Como sabe, solo estuve expuesta a Hermes recientemente. Lo único que recuerdo es que ella usó los términos girar, espíritu, creador y gracia. ¿Creador? ¿El verdadero creador? Muchos entusiastas del misticismo clandestino creen en esa antigua entidad venerada por muchas organizaciones secretas. Sí, una entidad que apareció hace 1000 años durante las primeras etapas de la Quinta Época. Asintió con la cabeza en medio de sus pensamientos y dijo, recuerda preguntar a Selena sobre todo el conjuro después de que ella se despierte, luego encuentra la oportunidad de decírmelo. Está bien, respondió Elizabeth sin ninguna reserva, pero ella inmediatamente preguntó, sintiéndose un poco confundida, señor Moretti, ¿por qué no se lo pregunta usted mismo? No quiero que Melissa sepa que disfruto del misticismo. ¿Puedes ayudarme a mantener eso en secreto?, preguntó a cambio. Elizabeth se mordió los labios, sus ojos brillaban. No hay problema. Melissa prefiere las máquinas al misterio. Le gusta la lógica sobre el instinto. Klein colocó su sombrero frente a su pecho y se inclinó caballerosamente. Gracias por tu comprensión. En cuanto a Selena, usted sabe que ella no es alguien que puede guardar un secreto. Una descripción más precisa es que a ella le gusta compartir secretos con otros. Elizabeth estuvo de acuerdo. Klein se puso el sombrero y pensó por un momento antes de decir, recuerda decirle a Selena después de que se despierte que de repente se desmayó y rompió su espejo. Creo que su memoria probablemente se detuvo en el momento en que comenzó la adivinación del espejo mágico. Al ver a Elizabeth asentir con la cabeza, puso una expresión severa una vez más y dijo, recuerda, ya sean adivinaciones u otros rituales de misticismo, no ores a ninguna otra entidad que no sean las 7 divinidades ortodoxas. Manténganse alejadas de cualquiera que distribuya esos materiales. Si no hubiese notado esto a tiempo, Selena se habría convertido en un monstruo o en un espíritu maligno en 10 minutos, y todos los que estaban aquí habrían sido asesinados, yo incluido. Pensando en la helada Selena en el espejo, Elizabeth no tenía dudas sobre lo que Klein acababa de decir. Suspiró con miedo persistente y dijo, entiendo y lo recordaré. También vigilaré a Selena. Está bien, ve y cuídala, levantó su bastón negro y caminó hacia la escalera. Mientras caminaba, sus ojos se volvieron más oscuros. Sacó un solo centavo con su mano derecha y lo lanzó al aire. Selena está bien ahora. Selena está bien ahora.
Klein repitió rápidamente la descripción, luego atrapó la moneda que caía. Vio la cara de Jorge III mirando hacia arriba. Esto no era una simplificación de la radiestesia espiritual. En cambio, era una simplificación de la adivinación del sueño. En ese momento, se había forzado a dormir con la ayuda de meditación para recorrer el mundo de los espíritus. Las cabezas y las cruces de las monedas eran una manifestación simbólica. Las cabezas representaban la afirmación, mientras que las cruces indicaban disidencia. Genial, todo está bien ahora. Giró la moneda de bronce con sus dedos alegremente. Esa era una simplificación que solo un vidente podría lograr. Elizabeth estaba mirando fijamente la espalda de Klein y vio la moneda voladora antes de que la atrapase. Solo cuando Klein desapareció por la escalera se dio la vuelta para entrar en el dormitorio. Vio a Selena dormida en el suelo con pedazos destrozados del espejo a su lado. Contuvo el aliento y entró de puntillas en la habitación mientras miraba los fragmentos del espejo. Se aseguró de que la helada Selena ya no estuviese presente. En cambio, los fragmentos reflejaban el techo. Uf. Poniéndose completamente a gusto, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudo mover a Selena a la cama. En cambio, ella le dio un codazo para despertarla. Elizabeth. ¿Qué me pasó? ¿Me emborraché?, preguntó Selena débilmente. El brillo en sus ojos se volvió considerablemente opaco mientras estaban llenos de confusión. Elizabeth pensó por un momento y respondió en tono serio. No, Selena, algo te sucedió. Tu adivinación mágica del espejo invitó a una entidad maliciosa. ¿Es eso así? Selena se dirigió débilmente a la cama con la ayuda de Elizabeth. Se frotó la sien y dijo, todo lo que recuerdo es cuando comencé la adivinación del espejo mágico. Elizabeth dijo una media verdad, fuiste una persona completamente diferente durante el ritual. Tu yo en el espejo era completamente diferente a tu yo en la vida real. Tenía mucho miedo. Usando la excusa de darte una sorpresa, te traje en el dormitorio antes de que te arrebatase el espejo y lo rompiese en la alfombra. Después de eso, te desmayaste. Bendita sea la diosa, ¿estás bien ahora? No. No recuerdo nada, murmuró Selena, con el rostro pálido. Cuanto más trataba de recordar, más vacía se sentía su mente y más asustada se sentía. Subconscientemente, miró su escritorio y notó que la colocación de los artículos era claramente diferente. Justo lo que sucedió exactamente. Selena se esforzó por recordar, pero solo pudo recordar a un hombre con un traje negro y un sombrero. No era fuerte ni alto, pero tenía la espalda recta. Selena dijo, Elizabeth con seriedad. Conocí a un experto en misticismo cuando fui al mercado clandestino para comprar el amuleto. Dijo que no deberíamos rezar a ninguna entidad que no sean las 7 divinidades ortodoxas. De lo contrario, estaríamos seguras para invitar al desastre. Prométeme, no intentes eso más. Ni siquiera sabía si lo que hice podría salvarte ahora mismo. Selena estaba asustada sin sentido. Ella asintió, aturdida. No más, nunca volveré a intentar eso. ¿Y qué significaron los encantamientos de tu misticismo? Si tengo la oportunidad de encontrarme nuevamente con el experto en misticismo, le preguntaré por ti, preguntó Elizabeth, fingiendo indiferencia. Selena se frotó la sien y dijo, espíritu que gira en este mundo, la gracia del verdadero creador, los ojos que miran el destino. Toc, toc, toc. Klein alisó las arrugas y palpó el polvo de su ropa mientras bajaba las escaleras. Después de eso, se quitó el sombrero y regresó lentamente a la larga mesa del comedor. ¿A dónde fuiste? Han pasado casi 10 minutos, preguntó el hermano de Selena, Chris, mientras cruzaba la mano. Klein sonrió y respondió, al baño, luego arriba para familiarizarme con las damas. Aprecio su honestidad, alabó Chris con risa. Él tenía el pelo rojo y la constitución corta que corría en su familia. Llevaba gafas con montura de oro y tenía bastante personalidad, era un abogado excepcional. No dirías eso si supieras que he dejado inconsciente a tu hermana en el piso de arriba. Respondió con humildad, simplemente estábamos participando en una discusión académica.
en el ámbito del misticismo. Dejó el sombrero y volvió a su asiento. Recibió sus 2 cartas cuando comenzó la nueva ronda. Levantando la esquina de sus cartas, dio al rey de espadas y el as de diamantes. Parece que tengo más suerte. ¿Es esta recompensa por hacer una buena acción? Sacó una moneda para preparar su apuesta. Como Anas no reveló intencionalmente el encantamiento a Selena, no es necesario que informe de manera urgente al capitán. Continuó con su estilo de juego cauteloso en las siguientes rondas, solo apostando cuando tenía una buena mano. No se arriesgó a farolear y no ganó mucho. Cuando el juego terminó a las 10:30, había ganado 6 peniques. Gané 2 soles y 8 peniques. Benson jugueteaba con las notas y monedas que tenía en la mano. No esperaba que fueses un experto en el póker, elogió Klein, riendo. No juego a menudo, pero sé que esto es lo mismo que una negociación. Tienes que esconder tus cartas y descubrir las cartas ocultas que la gente tiene antes de usar varios medios para asustarlos o atraerlos. Benson no terminó su oración y vio a Melissa y el resto bajando del segundo piso. Es hora de ir a casa, dijo Klein mientras miraba a su hermana y sus amigas mientras se frotaba las sienes. El dolor palpitante en su cabeza se mantuvo. Después de eso, fue al baño una vez más y aprovechó la oportunidad para caminar junto a Elizabeth y obtener el encantamiento completo. Volviendo a sus hermanos, sonrió y dijo, «Oh, cierto, de repente recordé algo. Necesito regresar a la compañía un momento. ¿Vamos a la calle Sautelan primero? Será rápido». Capítulo 88. Informe. «¿Qué es?», preguntó Benson casualmente. Melissa miró a su hermano con una expresión seria porque sintió que el comportamiento de Klein esta noche también era extraño. De hecho, solo se veía un poco más normal que el comportamiento de Elizabeth y, más tarde, de Selena. Klein se echó a reír al pensar en una excusa y dijo, «Hubo un error en una de las descripciones de los documentos, y ya les informé a mis colegas que se los entregaría cuando llegase temprano a la empresa mañana por la mañana. Así que, puedo modificarlo ahora ya que está en camino o levantarme al menos media hora más temprano mañana por la mañana. Sin duda, he elegido hacerlo primero». «Ah, no me sorprende. Tenía la sensación de que tu mente no estaba en el juego, así que realmente pensabas en el trabajo». Benson sonrió, iluminado de repente. «No, me disculpo. Debo decir que el juego de cartas te ayudó a pensar». «Está bien, te esperaremos». Melissa miró hacia otro lado y alisó los volantes de su vestido. Como ya había pasado el tiempo de operación de los vagones públicos tanto de carriles como sin carriles, los 3 hermanos se despidieron de sus anfitriones antes de contratar un carruaje cercano. Costó 2 soles durante 45 minutos. He oído que cada conductor de carruaje que alquila su propio carruaje agrega tarifas ridículas. Se quejó Benson en voz baja. Había usado la mayor parte del dinero que había ganado antes para pagarle al conductor. Klein sonrió y respondió, «Creo que es muy aceptable. Después de todo, son casi las 11. Estaba bromeando. Pensé que podríamos compartir el transporte con otros huéspedes. 45 minutos pueden llevarnos a muchos lugares». Benson miró por la ventana a las otras personas que estaban contratando carros una tras otra. «Lo sé, compartir el viaje». Klein frotó la parte superior de su bastón con incrustaciones de plata y dijo, «No tenemos un problema con eso, pero los otros clientes podrían». «Benson, ¿te diste cuenta de que les importa mucho su imagen y aspecto respetable? Creo que eso podría ser común entre la clase media». Asintió con seriedad y dijo, «La familia Wood era mucho más extravagante de lo que imaginaba. Sin embargo, el salario semanal de Wood es de solo 4 libras por semana. Jeje, parecer respetable podría ser la mayor diferencia entre la gente de clase media y los babuinos de pelo rizado. ¿Tienes algo contra los babuinos de pelo rizado?» Klein casi se echa a reír. Melissa no se unió a su discusión. Tomó asiento y evaluó a Klein de vez en cuando. Su mirada enviaba escalofríos por la espina dorsal. El carruaje de 2 ruedas viajaba rápidamente en la calle oscura y tranquila. Llegaron a la calle Sautelan en solo 12 minutos. «Espérenme aquí». 5 minutos.
no serán más de 5 minutos, enfatizó. Se puso el sombrero de copa, agarró su bastón y se bajó del carruaje. Como el conductor del carro ganaba dinero según el tiempo en lugar de la distancia, no le importó esperar. Al subir las escaleras, llegó a la compañía de seguridad La Espina Negra y llamó a la puerta. Dentro de 10 segundos, la puerta se abrió de par en par. Leonard Mitchell apareció ante él en un chaleco y camisa. «No estás de servicio esta noche», señaló Leonard, pareciendo sorprendido de verlo. Klein solo estaba de guardia una vez por semana en la puerta de Chanis. Mantuvieron un horario de trabajo regular por el resto del tiempo. En cuanto a las emergencias que ocurrían en la noche, serían tratadas por los desvelados que disfrutaban de la noche. Sin embargo, solo dormir de 2 a 3 horas al día puede causar calvicie y pérdida de memoria. Cada vez que pensaba en eso, no podía evitar ridiculizar al capitán Dunn Smith en su mente. «Tengo algo que informar», respondió simplemente. «¿Hay una misión?», preguntó Leonard casualmente, apartándose. Cuando Klein entró en la sala de recepción, vio a Dunn salir con su cazadora negra. Sus ojos grises eran oscuros como de costumbre. «Capitán, me encontré con un incidente relacionado con lo sobrenatural». «Dame los detalles», dijo Dunn directamente. Klein contó toda la historia de antes e informó sobre los pasos que tomó para enfrentarla. «Entonces, creo que hay una necesidad de investigar a Anna Spinsent». En ese entonces, creía que la entidad maligna que fue invitada por la adivinación del espejo mágico no había causado un desastre, y no había indicios de que estuviese en un peligro extremo. Eso significaba que la entidad probablemente todavía necesitaría más tiempo. No quería despertar o poseer a Selena antes de tiempo. Por lo tanto, mientras sus metas no estuviesen expuestas, la entidad malvada eligió observar la situación. Bajo tales circunstancias, no fue difícil para Elizabeth engañar a Selena para que se dirigiese a la entrada del dormitorio. «Lo has hecho bien. Aprovechaste la oportunidad antes de que el espíritu maligno se materializase completamente para poseer su cuerpo por completo», levantó levemente la cabeza y dijo: «Vamos a ocuparnos de las investigaciones de seguimiento. Puedes volver a casa a descansar». Klein dejó escapar un suspiro de alivio y se rió. «Pensé que harías de esta mi misión de iniciación y para que la completase solo». Por el encantamiento que Elizabeth le dio, Anna Spinsent fue ciertamente peligroso. «Eso es porque ya hay una misión de iniciación para ti». El incómodo Leonard se rió a un lado. «¿Qué?». Klein se sorprendió. Dunn sonrió y explicó con su voz suave: «Alrededor de las 7 de la noche, la estación de policía nos refirió a un caso. A partir de nuestras evaluaciones iniciales, no parece haber peligro ni urgencia, por lo que se decidió que lo completarías por tu cuenta mañana. Está bien, no preguntes por el caso. Descansa bien esta noche y pasa tu día libre al martes o al miércoles». «Capitán, hacer eso solo afecta mi sueño. Además, el lunes por la tarde es cuando tiene lugar la reunión del Club del Tarot. ¿Tengo que enviar una notificación de aplazamiento a Justicia y a El Colgado?». Negó con la cabeza y sonrió con amargura. Luego se despidió y se fue. Al salir de la escalera, de repente sintió algo. Levantó la cabeza para mirar hacia el carruaje que habían contratado. Solo vio a Melissa mirándolo en silencio a través de la ventana. Cuando hicieron contacto visual, Melissa de repente miró hacia otro lado y se sentó correctamente. La esquina de la boca de Klein se contrajo, y él se metió en el carruaje, fingiendo que no había pasado nada. Bajo la luna carmesí y el cielo nocturno puro, el carruaje se movió rápidamente por una calle tras otra. Cuando regresaron a casa, Klein se dio el baño a Benson para que se duchase, mientras él iba a la habitación de Melissa y llamó 2 veces. Melissa, que estaba planeando usar el otro baño, abrió la puerta y miró a su hermano con suspicacia. «Melissa, ¿tienes alguna pregunta que te gustaría hacer?». «Sé que la tienes», preguntó Klein con franqueza. «No me observes en silencio». Los labios de Melissa temblaron y arrugaron sus cejas mientras hablaba. «Klein, ¿qué le hiciste a Elizabeth?». Parecía un poco molesta. Y, más tarde, Selena también comenzó a actuar muy extraña. Klein había preparado su respuesta.
¿Sabes que Elizabeth y Selena son entusiastas del misticismo? Sí, pero no me gusta. No creo que haya nada que no pueda explicarse en este mundo, respondió Melissa seriamente después de haber sido sorprendida momentáneamente. Cualquier cosa que parezca inexplicable se debe al hecho de que el conocimiento que hemos comprendido es insuficiente. Sí, yo también lo creo. Klein se hizo eco de sus sentimientos de culpabilidad. Una vez pensé lo mismo, hasta que cortejé con éxito a la muerte. Tosió ligeramente y continuó: el misticismo involucra a Hermes, el lenguaje usado específicamente para las antiguas ceremonias de adoración y las oraciones. Elizabeth sabía que soy bueno en eso. Está dentro del dominio de un historiador después de todo. Así que me preguntó sobre la pronunciación de las palabras correspondientes y sus significados reales. Melissa asintió ligeramente, lo que significa que aceptaba la explicación de su hermano. Fue según su comprensión de ambas partes. En cuanto a por qué Elizabeth y Selena se volvieron raras más tarde, no tengo idea de las razones reales. Se retiró de la imagen primero, luego dijo: pero, puedo adivinar. ¿Te las arreglaste para adivinarlo? Melissa soltó en shock. Klein levantó su mano y palmeó sus labios. Podía adivinar por el contenido de lo que Elizabeth preguntó. Las pocas palabras de Hermes estaban relacionadas con la adivinación, así como la adoración de entidades malvadas. Sí, cuando Selena hizo la adivinación del espejo mágico, recitó en Hermes. Lo mencionó de manera proactiva para recordarle a su hermana que debía mantener la guardia en situaciones similares. Sería incluso mejor si pudiese interrumpir el contacto con Selena y Elizabeth. Sí, respondió después de un retraso. Creo que entiendo por qué Elizabeth y Selena estaban actuando de manera extraña. Luego, Klein preguntó deliberadamente: como la adivinación del espejo mágico de Selena involucraba una creencia malvada e ilegal, tal vez Elizabeth encontró una oportunidad para criticar y corregir el error de Selena después de aclarar conmigo el significado real del Hermes que Selena había usado. Creo que sí. Melissa no dudó de esa conclusión porque ella misma había hecho la misma deducción. Klein dejó escapar un suspiro de alivio al ver que había dirigido con éxito el flujo de la conversación. En el futuro, es mejor si le aconsejas a Selena que ponga sus creencias en lo ortodoxo. Luego, golpeó 4 puntos en su pecho como un sacerdote. Sí, lo haré, respondió, sonando determinada. Y no le digas a Elizabeth y Selena sobre nuestra deducción o sobre las cosas que dije. De hecho, le prometí a Elizabeth que no te lo contaría, enfatizó Klein. Bueno, asintió ligeramente. El lunes por la mañana a las 8, en la compañía de seguridad La Espina Negra. Klein se quitó el sombrero y saludó a Araxan y Brett. Después de intercambiar algunas palabras, entró en la oficina del capitán Dunn Smith. Abrió la puerta y miró a su alrededor. De repente tuvo un sobresalto, porque la cara de Dunn estaba bastante pálida y sus ojos grises se veían nublados, sin su oscuridad habitual. ¿Qué pasó? Anna Vincent preguntó con preocupación y conmoción. Dunn se frotó la frente, tomó un sorbo de café y respondió con una sonrisa amarga: Anna Vincent está muerto. ¿Quién lo mató antes de tiempo? Klein se sentó ante Dunn con su bastón en la mano. Dunn no respondió de inmediato, suspiró y dijo: Leonard y yo fuimos a buscar a Anna Vincent anoche. Como su comportamiento habitual no mostraba signos inusuales y no había nada extraño en su casa, decidí entrar en sus sueños para buscar pistas. ¿En su sueño? ¿En su sueño? Sus ojos mostraron miedo y se repitió 2 veces, luego dijo: en su sueño, vi una cruz, una enorme cruz, una que borraba el cielo. En la gran cruz había un hombre desnudo clavado en ella con clavos negros. Sus brazos y piernas estaban atrapados con los brazos extendidos hacia afuera. Estaba colgado boca abajo, con la cabeza baja como una araña. Había tiras de manchas de sangre en su cuerpo. Al ver una escena así, perdí el conocimiento. Dejé el sueño de Anna Vincent, y cuando desperté, Leonard me dijo que Anna había muerto mientras dormía. La cruz enorme, colgada boca abajo, el hombre cubierto de manchas de sangre. Es similar a algunas de las historias del verdadero creador en las que creen algunas de las organizaciones ocultas, pero también hay diferencias considerables. Klein hizo una deducción en la sospecha.
Las pocas organizaciones ocultas que creían en el verdadero creador solo habían aparecido en los últimos 2 o 3 siglos, como la Orden Aurora y la Orden de la Cruz de Hierro y Sangre. Sin embargo, ese tipo de representaciones similares nunca habían desaparecido en los últimos 1000 años. Dunn se frotó la frente de nuevo. Haremos un seguimiento de esto. En cuanto a ti, adelante, completa tu misión de iniciación primero. Capítulo 89. Una simple misión. Klein asintió y dijo, está bien, pero todavía no sé cuál es mi misión. Nada peligroso. Al menos no he visto ningún signo de peligro, enfatizó Dunn. Este es un caso que nos fue remitido por el Departamento de Policía de Indes Dorada. El famoso filántropo Sir Duyvil ha estado sufriendo un acoso inusual durante el último mes. Ya sea sus guardaespaldas, los guardias de seguridad que ha empleado o la policía, ninguno de ellos ha podido encontrar al culpable. El inspector Toole, que está a cargo de este caso, sospecha que se trata de poderes de Villande y, por lo tanto, nos entregó el caso. El otro día vi a Sir Duyvil en la biblioteca y noté que se sentía deprimido y letárgico. Así que fue el resultado de ser acosado. Frunció el ceño y preguntó, ¿qué tipo de acoso es? No ha habido ningún daño físico infligido todavía, por lo tanto, el acoso no sería considerado peligroso. Sir Duyvil oye gemidos y llantos todas las noches, sin importar dónde esté, ya sea en Tingen o no. Esto ha afectado negativamente su calidad de sueño. Tiró las notas en sus manos. Ha visto a un psiquiatra y le ha pedido a sus mayordomos y criados que confirmen que no fue una ilusión. Habiendo confirmado que no es una alucinación, se sospecha que alguien lo está acosando. Cerrando el archivo, Dunn miró a Klein. Cámbiate a tu uniforme de inspector probatorio en la sala de descanso. Luego ve y conoce al inspector Toole, que está a cargo de este caso en el club de tiro. Te brindará más detalles. ¿Uniforme de inspector probatorio?, preguntó instintivamente. Dunn se frotó la frente y sonrió. La mitad de nuestro salario proviene del departamento de policía, y el título de inspector probatorio no solo pertenece a los registros. Cuando nos conociste a Leonard y a mí por primera vez, también llevábamos uniformes. Ese es un beneficio que posee todo miembro oficial. Sí, los beneficios, como lo llamaría el emperador Russell. Desafortunadamente, no puedo usarlo como un atuendo casual. De lo contrario, podría tener otro atuendo de repuesto cuando me laven la ropa. Levantó su bastón y se despidió antes de salir de la oficina del capitán. Se dirigió a la sala de descanso y vio un uniforme a cuadros blanco y negro, completo con botas de cuero, colocado sobre la mesa. El casquillo del uniforme estaba bordado con el logotipo del departamento de policías, 2 espadas cruzadas y una corona. Ubicado en el hombro había una hombrera en blanco y negro con una estrella plateada brillante. Este es el uniforme de un inspector probatorio. Miró el uniforme y notó una serie de números debajo de las estrellas de plata, 06-254. Tenía cierta comprensión de la estructura de rango policial en el reino de Loen. Sabía que los de arriba eran el ministro y el secretario en jefe de la fuerza policial. Debajo de ellos estaban los comisionados respectivos, comisionados adjuntos, comisionados asistentes de los distintos departamentos de policía. Los que estaban en el medio eran superintendentes e inspectores, mientras que los que estaban en el fondo eran los sargentos y agentes de policía. Después de cerrar la puerta, se quitó el traje y el sombrero antes de ponerse el uniforme. Colgó el traje y salió de la habitación. Se dirigió a la oficina del secretario y se miró a sí mismo usando el espejo de cuerpo completo que Raxan le trajo. El joven en el espejo tenía el pelo negro con ojos marrones suaves. El uniforme en su cuerpo lo acentuó con un espíritu heroico. No está mal. Se elogió narcisísticamente. Dejó su bastón en la oficina y dejó la compañía de seguridad La Espina Negra. Dentro de sus bolsillos había un conjunto completo de equipos, desde armas hasta su placa de policía. En la sala del club de tiro, Klein se reunió con el inspector Toole de inmediato, ya que él era el único con uniforme de policía. Por supuesto, yo también lo estoy, pensó Klein. Había 2 estrellas de plata en las sombreras del uniforme del inspector Toole.
Su ropa estaba apoyada en su estómago y tenía un grueso bigote rubio. Su armazón era alta pero no imponente. Quizás fue imponente en el pasado. ¿Moretti? ¿Klein Moretti? El inspector Toole notó a Klein y lo recibió con una sonrisa. «Hola, inspector Toole, creo que tiene a la persona adecuada», respondió amistosamente. Luego, siguiendo sus recuerdos, levantó el brazo derecho y mantuvo los dedos rectos y apretados antes de saludar. Toole se rió entre dientes. «Puedo decir que eres un hombre joven con el que es fácil llevarse bien». «Eso es bueno. ¿Vamos a la casa de Sir Deweyville ahora?». A pesar de que era un rango más alto que Klein, el tono en su consulta obviamente era amigable. «No hay problema», pensó por un momento antes de decir. «¿Puede informarme sobre los detalles en el carruaje?». «Por supuesto». Toole acarició su gruesa barba rubia y guió a Klein fuera del club de tiro. Subieron a un carruaje que estaba parado al otro lado de la carretera. Tenía el emblema de la policía, 2 espadas cruzadas y una corona, en el carro, y venía con un conductor de carruaje personal. «Sir Deweyville es un creyente de la diosa, por lo que le remitimos el caso», dijo Toole rápidamente mientras se sentaba. «Lo sé. El buen caballero es una figura común en las portadas de los periódicos y revistas», mostró una sonrisa amistosa. Toole recogió el expediente de documentos a su lado y retiró el sello antes de sacar los materiales del interior. Mientras los hojeaba, explicó: «A pesar de eso, incluso si usted es consciente de ello, debo proporcionarle la información detallada. Sir Deweyville es uno de los magnates más ricos de la ciudad de Tingen. Construyó su carrera comenzando con una fábrica de plomo y porcelana. Ahora se ha expandido a acero, carbón, transporte, banca y bonos. También es un gran filántropo que ha sido elogiado por el rey, al haber establecido la Fundación de Caridad Deweyville, el Fideicomiso de Deweyville y la Biblioteca de Deweyville. También fue nombrado caballero hace 5 años. Si estuviese dispuesto a postularse para alcalde, no creo que nadie de la ciudad de Tingen pudiese competir con él. Pero Buckland es su objetivo. Él quiere convertirse en miembro del Parlamento. Una vez sospechamos que el acoso podría estar relacionado con eso, pero no tenemos pistas de esta fecha». Klein asintió levemente y dijo: «No podemos descartar esa posibilidad, pero hasta ahora no hay nada que confirme esa sospecha». Toole no se detuvo en ese punto. Continuó: «Desde el 6º día del mes pasado, Sir Deweyville ha escuchado gemidos que adormecen la piel cada noche mientras duerme, como en la lucha de un paciente por su vida. Ha revisado las habitaciones de los alrededores varias veces, pero no ha encontrado algo inusual. Su mayordomo y sus sirvientes también han confirmado que escucharon tales sonidos, pero es simplemente más suave para ellos. Al principio, Sir Deweyville creía que ese asunto pasaría rápidamente y no le prestaba demasiada atención. Pero los gemidos se hicieron cada vez más frecuentes, hasta el punto de que ocasionalmente ocurrían durante el día. Incluso hubo la adición de gritos desgarradores. Eso ha hecho que pierda el sueño. Una que otra vez no tuvo más remedio que dejar Tingen e irse a su villa en las aldeas. Pero fue en vano. Los gemidos y los gritos persistieron. Del mismo modo, el fenómeno persistió incluso en Buckland, solo que no era tan grave. Él empleó a guardias de seguridad para verificar sus alrededores, pero no encontraron ninguna pista. Nuestras investigaciones preliminares tampoco dieron nada. Sir Deweyville, quien ha sido torturado durante más de un mes, está al borde del colapso. Visitó a los psiquiatras una y otra vez, pero no pudo resolver sus problemas. Nos dijo que, si este problema no se resolvía en un mes, dejaría Tingen y se dirigiría a Buckland. Cree que habrá personas que puedan ayudarlo allí. Después de escuchar la explicación de Toole, Klein analizó rápidamente y encontró algunas posibilidades. ¿Ofendió a un villande y sufre una maldición? No, si sufriese una maldición, los mayordomos y los sirvientes en su casa no escuchaban las mismas cosas. ¿Hay un villande con motivos desconocidos escondido entre sus sirvientes y guardaespaldas? Pero el problema se debe a que no se han recibido solicitudes de Sir Deweyville durante el último mes. ¿Tal vez accidentalmente entró en contacto con algún espíritu maligno vengativo? Esa posibilidad no puede ser descartada.
El carruaje entró en el distrito de Indes Dorada mientras Klein todavía estaba pensando profundamente. Se detuvo en la puerta de la casa de Sir Deweyville. Una valla de acero rodeaba un exuberante jardín. Había 2 estatuas al lado de las puertas de metal ahuecadas. Una magnífica fuente cubría con agua una escultura de mármol, un edificio de 2 pisos en expansión, así como un camino lo suficientemente ancho como para que quepan 3 carruajes. Incluso la casa del caballero tiene solo 2 pisos de altura. El periódico informó que Buckland está experimentando la construcción de apartamentos de 10 pisos. Klein se bajó del carruaje y vio a un sargento con 3 franjas de chevron caminando enérgicamente. Miró a Klein y saludó. «Buenos días, señor». «Buenos días», asintió con una sonrisa. Toll sonrió. «Este es el sargento Gack, puede decirle si necesita algo». «Este es el inspector probatorio Moretti, un experto en historia y psicología del departamento de policía», presentó Klein. «No merezco tal título». Se sintió un poco avergonzado. Después de los saludos, Gack señaló el edificio de 2 pisos detrás de la fuente y dijo, «Sir Deweyville nos está esperando». «Bien», acarició el revólver en su cintura. Esa era su mejor apuesta contra un enemigo. Como estaba en uniforme de policía, podía poner su revólver en una funda en la cadera, haciendo que fuese más fácil sacarlo. Mientras hablaban, el trío se abrió camino por el sendero, alrededor de la fuente, y llegaron por la puerta. Para entonces, la puerta ya estaba abierta por un sirviente que estaba esperando cortésmente a un lado. Mientras Klein pretendía ajustarse el sombrero, hizo tapping 2 veces en su glabela para activar su visión espiritual antes de entrar a la casa. El Sir Deweyville de rostro cuadrado se estaba masajeando la frente en el vestíbulo, claramente de bajo ánimo. Su cabello rubio y sus ojos azules estaban secos o apagados, como si hubiese envejecido considerablemente al menos 5 años. «Buenos días, Sir Deweyville». Klein, Toll y Gack se inclinaron al mismo tiempo. Sir Deweyville se levantó y forzó una sonrisa. «Buenos días, oficiales. Espero que puedan resolver lo que me ha estado angustiando». En ese momento, Klein entrecerró los ojos y frunció ligeramente el ceño. Aparte de sus espíritus bajos, no pudo encontrar ningún otro problema con Sir Deweyville. «Eso es extraño». Pensó por un momento antes de decir, «Señor, ¿en qué habitación escuchó los gemidos por primera vez?» «Mi dormitorio», sacudió con la cabeza. «¿Podemos echar un vistazo?», preguntó. «¿No lo has revisado muchas veces?». El mayordomo de mediana edad interrumpió desde el costado. Estaba claro que no se dio cuenta de que Klein era el compañero con alma bondadosa que no se embolsó el dinero que se recogió. Klein sonrió, compuesto. «Esos eran mis colegas, no yo». «Señor, este es un experto enviado por la agencia policial», dijo Toll, aprovechando la oportunidad para presentarlo. Deweyville miró al joven experto y dijo, «Muy bien, Cullen, llévalo a mi habitación». «Señor, espero que venga con nosotros», dijo Klein con seriedad. Deweyville dudó unos segundos antes de decir, «si eso puede resolver el problema». Agarró su bastón mientras hablaba. Se dirigió débilmente hacia la escalera con el mayordomo Cullen y varios guardias a su lado, listos para apoyarlo si era necesario. Klein observó los alrededores mientras lo seguía en silencio. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Llegaron al 2º piso y entraron en el dormitorio principal. No tuvo tiempo de observar los alrededores cuando el vello de su cuerpo se erizaba hasta sus extremos. Eso era retroalimentación de su percepción espiritual. Capítulo 90. Los hallazgos de vista. El dormitorio de Sir Deweyville era más grande que la sala de estar y el comedor de la casa de Klein combinados. Fue dividido en un lugar para una cama, una sala de estar, un vestuario, un baño y una mesa de estudio y estanterías. Los muebles eran exquisitos y los detalles extravagantes. Pero para Klein, la luz parecía más tenue y la temperatura era varios grados más fría que en el exterior. Al mismo tiempo, parecía escuchar el sonido de sollozos y gemidos, como si uno estuviese enfrentando una última lucha. Estaba en trance, y todo de repente volvió a la normalidad. La luz del sol brillaba a través de la ventana y se derramaba sobre toda la habitación.
La temperatura era razonable, ni muy alta ni muy baja. Los policías, los guardaespaldas y el mayordomo de los alrededores estaban callados. Nadie habló. Miró de reojo la clásica y lujosa cama. Sintió que había pares de ojos borrosos que permanecían en la sombra, como las polillas que sin miedo se quedaban alrededor de las lámparas de gas. Acercándose unos pasos, perdió las imágenes anteriores de su visión espiritual. No es un espectro estándar o un espíritu maligno. ¿Qué es exactamente? Frunció el ceño y recordó el conocimiento místico que había estado aprendiendo todo este tiempo. Por lo que había visto, la misión hubiese sido fácil si se hubiera pasado a un coleccionista de cadáveres, a un sepulturero o un médium espiritual. Obviamente no estaba dentro de su dominio de experiencia. Reteniendo su impulso de usar la adivinación como un enfoque de investigación, miró a su alrededor lentamente para buscar otros rastros que confirmasen las pocas conjeturas en su mente. Inspector, Sir Dewey vaciló y preguntó, ¿descubrió algo? Si fuera así de fácil, creo que mis colegas no habrían esperado hasta ahora, respondió Klein, mirando inconscientemente al filántropo. Justo cuando planeaba retractarse, de repente vio que había una débil figura humana blanca reflejada detrás de Sir Dewey en el espejo detrás de él. No, había muchas figuras que se superponían entre sí, resultando en una figura distorsionada blanca. La figura pasó volando y Klein pareció escuchar un leve sollozo. Uf. Soltó un suspiro para calmar sus nervios, casi sacando su arma del miedo. La percepción espiritual aumentada con visión espiritual un día me asustará sin sentido. Intentó relajar sus tensos nervios bromeando antes de volver a enfocar su atención en Sir Dewey. Esta vez, vio algo diferente. Ahora que estaba en el dormitorio, Sir Dewey tenía una figura débil y retorcida que brillaba a su alrededor. Incluso atenuó la iluminación de esa zona. Cada destello fue acompañado por gritos y sollozos ilusorios que difícilmente podrían ser detectados por una persona común. ¿Difícilmente audible para una persona común en circunstancias normales? Es porque es de día. Asintió mientras pensaba. Tenía un juicio inicial para ese caso. Fue el resentimiento lo que le perseguía. Era la espiritualidad remanente resultante de emociones no resueltas antes de la muerte de un ser humano. Si tales sentimientos de resentimiento permaneciesen en este mundo durante un periodo de tiempo, se convertirían en un espíritu iracundo aterrador después de volverse más fuertes. Sin embargo, Sir Dewey era un famoso filántropo. Incluso Benson, que era una persona delicada, le tenía miedo. ¿Por qué estaría atascado con el resentimiento de los muertos? ¿En realidad era un doble cara? ¿Podría ser el medio de un villano con intenciones nefastas? Adivinó sospechosamente las posibilidades. Después de pensarlo un poco, miró a Dewey y le preguntó, «Señor, tengo algunas preguntas». «Por favor, pregunte». Dewey se sentó cansado. Organizó sus pensamientos y le preguntó, «¿Cuándo se va de aquí para ir a un lugar nuevo, como el pueblo o Buckland? Obtienes temporalmente por lo menos media noche de paz antes de que la situación se reanude y empeore gradualmente. Incluso cuando duermes durante el día, ¿puedes oír gemidos y sollozos?». Los ojos entornados de Dewey se abrieron repentinamente y sus profundos ojos azules brillaban, repentinamente con la luz de la esperanza. «Sí, ¿encontraste la raíz del problema?». Solo entonces se dio cuenta de que, debido a su prolongado periodo de insomnio y su mal estado mental, se había olvidado completamente de informar a la policía sobre una pista tan importante. Al ver que la pregunta de Klein había descubierto algo útil, el inspector Toole se relajó. Sabía que el halcón nocturno había encontrado una pista. El sargento Gaet estaba sorprendido y curioso. No pudo evitar mirar de cerca al experto en psicología, Klein. Coincidió con los rasgos del enredo gradual y la característica de la acumulación. Habiendo recibido la retroalimentación, Klein básicamente había confirmado la causa. Entonces, tenía dos maneras de ayudar a Sir Dewey a librarse de la carga. Una era establecer un altar directamente alrededor del hombre y eliminar el resentimiento de los muertos, utilizando la magia.
La segunda opción era usar otras medidas de misticismo para encontrar la raíz del problema y resolverlo desde allí, teniendo en cuenta la regla de evitar que los plebeyos aprendiesen los poderes de Villande de la mejor manera posible. Planeó primero intentar el segundo método. Solo si fallaba le rezaría a la diosa. Señor, lo suyo es una enfermedad psicológica, un problema mental, dijo sin sentido con absoluta seriedad mientras miraba a Deweyville. Sir Deweyville frunció el ceño y preguntó en respuesta: ¿me está diciendo que soy un paciente mental? ¿Y que necesito ingresar a un manicomio? No, nada tan serio. En realidad, la mayoría de las personas tienen problemas psicológicos en un grado u otro, tranquilizó casualmente. Por favor, permítame presentarme de nuevo. Soy un experto en psicología de la policía del condado de Auba. ¿Experto en psicología? Deweyville y su mayordomo miraron al inspector Toole, con quien estaban más familiarizados. Toole asintió seriamente y confirmó que era cierto. Muy bien, ¿qué necesitas de mí para mi tratamiento? Además, no entiendo por qué mi mayordomo, mis guardaespaldas y mis sirvientes también escucharían los sollozos y los gemidos. Deweyville sostuvo su bastón con ambas manos, mirando confuso. Klein respondió profesionalmente: se lo explicaré después de que se resuelva. Por favor, dígale a su mayordomo, a sus sirvientes y a sus guardaespaldas que se vayan. Inspector Toole, Sargento Gate, también váyanse. Necesito un ambiente tranquilo para comenzar el tratamiento inicial. ¿Un tratamiento con magia? El inspector Toole agregó en su corazón y asintió a Sir Deweyville. Deweyville se quedó en silencio durante más de 10 segundos antes de decir: Cullen, llévalos a la sala de estar en el segundo piso. Sí, señor. Butler Cullen no replicó, ya que la solicitud fue hecha por un oficial de policía, un inspector de prueba y un experto en psicología. Después de verlos salir de la habitación uno tras otro y cerrar la puerta detrás de ellos, Klein miró a Deweyville, que tenía cabello rubio oscuro y ojos azules, y dijo: Señor, por favor, acuéstese en su cama. Relájese y trate de dormir. Bien. Colgó el abrigo y el sombrero en el perchero antes de caminar lentamente hacia el lado de la cama y luego se acostó. Klein cerró todas las cortinas, oscureciendo la habitación. Se quitó el colgante y usó rápidamente el péndulo de espíritu para determinar los peligros. Luego, se sentó en la mecedora cerca del extremo de la cama, trazó una luz esférica en su mente y entró en la meditación. Permitió que el mundo de la espiritualidad se extendiese ante sus ojos. Luego, se apoyó contra el respaldo de la silla y cayó en un sueño profundo, permitiendo que su proyección astral hiciese contacto con el mundo externo. Estaba utilizando la técnica de adivinación de los sueños, para dejarse llevar por el entorno espiritual como si estuviera soñando, para comunicarse con todos y cada uno de los resentimientos que afectaban a Sir Deweyville. Solo la comunicación podría darle una respuesta y resolver el problema. ¡Wosh! Un triste sollozo resonó en su oído, y él vio que las blancas figuras translúcidas flotaban a su alrededor. Un doloroso gemido hizo eco cuando Klein, que apenas había recuperado sus procesos mentales, extendió su mano derecha y tocó a uno de ellos. De repente, las figuras se apoderaron de él como polillas que se lanzaban hacia un fuego. La imagen ante sus ojos de repente se volvió borrosa y su cerebro parecía estar dividido en dos. La mitad de su mente estaba observando tranquilamente, mientras que la otra mitad vio un espejo. En el espejo, había una joven vestida con atuendos de trabajadora. Se veía fuerte y en forma mientras caminaba en una fábrica cubierta de polvo y su cabeza palpitaba de dolor. Su vista de vez en cuando se volvía borrosa y su cuerpo era más delgado cada día. Parecía escuchar que alguien la llamaba Charlotte, y la voz dijo que tenía una enfermedad histérica. ¿Enfermedad histérica? Miró hacia el espejo y vio que tenía una tenue línea azul en su encía. La vista del espejo cambió y vio a otra chica llamada Mary. Ella también entró en la fábrica de plomo, joven y animada. De repente, la mitad de su cara comenzó a temblar, seguida por su brazo y pierna en el mismo lado. «Tienes epilepsia». Ella escuchó a alguien decir mientras todo su cuerpo estaba convulsionando. A medida que se retorcía y caía, la intensidad aumentó antes de que finalmente perdiese el conocimiento. Había otra chica, y estaba deprimida.
estaba caminando aturdida por la calle, hasta el punto de tener un impedimento para hablar. Ella tenía un dolor de cabeza muy fuerte, y tenía una línea azul en las encías. Ella también convulsionaría de vez en cuando. Conoció a un médico y el médico dijo: Lafayette, esto es el resultado de una intoxicación por plomo. El doctor la miró con lástima y la vio convulsionarse de nuevo. Se retorcía continuamente. El doctor vio que sus ojos habían perdido toda su luz. Muchas imágenes aparecieron ante Klein, y él permaneció inmerso dentro de ellas y las observó con calma. De repente, entendió la difícil situación de las chicas. Las trabajadoras habían estado en contacto prolongado con el plomo blanco. Todas habían muerto de envenenamiento por plomo como resultado de la exposición prolongada al plomo y al polvo. Sir Duyvil tenía una fábrica de plomo bajo su nombre y también 2 fábricas de porcelana. Todas ellas contrataban a trabajadoras comparativamente más baratas. Klein vio todo eso en silencio, y sintió que había algo que aún no había sido aclarado. Tal resentimiento de muerte era insignificante. No podrían afectar la realidad ni tener ningún efecto en Duyvil, incluso cuando se acumulan. A menos que hubiera un resentimiento más poderoso y obstinado que los hubiese unido a todos. En ese momento, vio a otra chica. La niña no tenía más de 18 años, pero estaba vidriando la porcelana en la fábrica. Hallie, ¿cómo te va últimamente? ¿Todavía tienes un dolor de cabeza? Si se pone muy serio, recuerda informarme. Sir Duyvil ha impuesto una regla que dice que las personas con dolores de cabeza severos no pueden seguir en contacto con el plomo y deben abandonar la fábrica, preguntó una anciana con preocupación. Hallie se tocó la frente y respondió con una sonrisa: solo un poco, estoy bien. Dime mañana si empeora, exhortó la anciana. Hallie estuvo de acuerdo. Cuando regresó a casa, se masajeó la frente de vez en cuando. Vio que sus padres y hermanos habían regresado, pero sus caras parecían desesperadas. Tu padre y tus hermanos perdieron sus trabajos, dijo su madre mientras se secaba las lágrimas. Su padre y su hermano agacharon la cabeza y murmuraron: intentaremos trabajar en el puerto. Pero ni siquiera tenemos dinero para el pan de pasado mañana. Tal vez tengamos que mudarnos a la calle Lower. La madre de Hallie la miró con los ojos enrojecidos. ¿Cuándo recibirás tu paga? Son 10 solís, ¿verdad? Hallie se masajeó la frente de nuevo. Sí, sábado. Sábado. Ella no dijo nada más y se quedó tan callada como siempre. Regresó a la fábrica al día siguiente y le dijo a su supervisor que su dolor de cabeza se había recuperado y que se sentía bien. Ella sonrió y caminó 5 kilómetros de vuelta para trabajar diariamente. Se masajeó la cabeza con más y más frecuencia. ¿No has encontrado otro trabajo? Hallie no pudo evitar preguntar a su padre y a su hermano mientras miraba la sopa que estaba hirviendo con pan negro. Su padre dijo con frustración: la economía está en recesión. Muchos lugares se están reduciendo. Incluso los empleos en el puerto son esporádicos. Solo podría obtener 3 soles y 7 peniques por semana. Hallie suspiró y cayó en su silencio habitual. Sin embargo, escondió que su mano izquierda se contraía repentinamente. En el segundo día, ella caminó al trabajo otra vez. El sol brillaba con fuerza y la calle se llenaba de peatones. De repente, comenzó a convulsionar por todas partes. Cayó a un lado de la carretera, echando espuma por la boca. Ella miró hacia el cielo y su mirada se convirtió en un borrón. Vio a gente caminando y otras acercándose. Vio pasar un carruaje con el emblema de la familia Duyvil con una paloma blanca con sus alas extendidas como si estuviese lista para despegar. Intentó abrir la boca, pero no podía hacer ningún ruido. Entonces, ella no dijo nada, callada como siempre. Pero la diferencia esta vez era que ella había muerto. Capítulo 91. Solución. El paisaje comenzó a distorsionarse, volviéndose ilusorio y comenzó a desvanecerse. Después de que abandonó su estado de ensueño, su visión se adaptó a la oscuridad de la habitación. Sabía que con 1 libra y 10 solís, que eran 30 solís por semana, a Benson no le resultaba fácil apoyar a la familia de acuerdo con los estándares de una familia promedio.
Había pensado que la mayoría de los trabajadores ganaban 20 solís a la semana. Una vez había escuchado a Melissa decir que la calle baja de la calle Cruz de Hierro tenía 5, 7 o incluso 10 personas que se metían en la misma habitación. También aprendió de Benson que, como resultado de la situación en el continente sur, la economía del reino estuvo en recesión durante los últimos meses. Sabía que una doncella, con pensión y alojamiento, podía ganar entre 3 solís con 6 peniques a 6 solís por semana. Extendió su mano y pellizcó su glabela. Permaneció en silencio durante mucho tiempo, hasta que Sir Dewey preguntó: «Oficial, ¿no va a decir algo?». Los psiquiatras a los que iba siempre me hablaban y hacían preguntas en una situación así. Sin embargo, debo decir que me siento en paz. Casi me quedo dormido. Todavía no he escuchado ningún gemido o llanto. ¿Cómo lo hizo? Se recostó en la mecedora. En lugar de proporcionar una respuesta, preguntó con un tono suave: «Señor, ¿sabe acerca del envenenamiento por plomo? ¿Conoce los peligros del plomo?». Dewey se quedó en silencio durante unos segundos. No lo sabía en el pasado, pero lo sé ahora. Me está diciendo que mi enfermedad psicológica proviene de mi culpa hacia los empleados de la fábrica de porcelana y plomo. Sin esperar a que Klein respondiese, continuó como siempre lo había hecho, en su posición de poder durante una negociación. Sí, me sentí culpable por eso en el pasado, pero los compensé. En mis fábricas de plomo y porcelana, los empleados no ganan menos que otros en la misma industria. En Backland, a los empleados de plomo y porcelana no se les paga más de 8 solís por semana, pero yo les pago 10, a veces incluso más. Jeje, muchas personas me critican por romper los estándares ya que les dificulta reclutar trabajadores. Si no fuese por la derogación de la ley de granos que llevó a muchos agricultores a la bancarrota, enviándolos a las ciudades, habrían tenido que aumentar sus salarios al igual que yo. Además, también he informado al supervisor de las fábricas para que se asegure de que aquellos con dolores de cabeza, repetidos y visión borrosa abandonen las áreas donde están expuestos al plomo. Si su enfermedad es realmente grave, incluso pueden pedir ayuda a mi fundación benéfica. Pienso que ya he hecho suficiente. Klein habló sin una ola de emoción en su voz. Señor, a veces, no puede imaginar lo importante que es un salario para una persona pobre. Simplemente perder el trabajo por 1 o 2 semanas puede resultar en una pérdida irreversible para su familia, una pérdida que causaría un tremendo dolor. Hizo una pausa antes de decir: tengo curiosidad, ¿por qué una persona amable como usted no instala equipos que puedan proteger contra el polvo y el envenenamiento por plomo en sus fábricas? Dewey miró al techo y rió tristemente. Eso haría que mis gastos fuesen demasiado elevados para costearlos. Ya no podría competir con otras compañías de plomo y porcelana. Ya no presto demasiada atención a mis ganancias en esas áreas de mi negocio. De hecho, incluso estoy dispuesto a desembolsar algo de dinero. Pero ¿cuál es el punto de mantener el negocio si tengo que seguir haciendo eso? Eso solo puede ayudar a un número de trabajadores y no convertirse en un estándar en la industria o afectar el cambio en otras fábricas. Eso solo haría que yo invirtiese dinero para apoyar a los trabajadores. Escuché que algunas fábricas incluso contratan esclavos para minimizar los costos. Cruzó sus manos y dijo después de un momento de silencio: Señor, la raíz de su enfermedad psicológica proviene de la acumulación de culpa, a pesar de que cree que ya la culpa se desvaneció y desapareció con el tiempo. No tendría ningún efecto visible en circunstancias normales, pero hubo algo que lo desencadenó y provocó todos los problemas a la vez. ¿Algo que lo desencadenó? No estoy al tanto de tal cosa, dijo confundido, pero con convicción. Dejó que la silla se meciese suavemente mientras le explicaba con un tono suave. Justo ahora se quedó dormido por unos minutos y me dijo algo. Hipnosis. Dewey hizo una conjetura tal como solía hacer. Klein no dio una respuesta directa y en su lugar dijo: una vez vio a una chica morir en camino al trabajo mientras estaba en su carruaje. Ella había muerto por envenenamiento con plomo. Era una de tus empleados que acristalaba de porcelana mientras estaba viva. Dewey se frotó las sienes. Estuvo sin palabras antes de decir algo dudoso. Creo que eso sucedió una vez, pero no puedo recordarlo claramente.
Su insomnio prolongado lo había dejado en un mal estado mental. Apenas podía recordar haber visto tal escena. Pensó por un momento, pero dejó de agobiar a su cerebro. En cambio, preguntó, ¿cuál era el nombre de esa trabajadora? Bueno, lo que quise decir fue, ¿qué debo hacer para curar mi enfermedad psicológica? Respondió de inmediato, 2 cosas. Primero, la trabajadora que murió al lado de la carretera se llamaba Hallie Walker. Eso fue lo que me dijo. Ella fue el detonante más directo, así que debe encontrar a sus padres y darles más compensación. En segundo lugar, difundir información sobre los peligros del plomo en los periódicos y revistas. Permita que su fundación de caridad ayude a más trabajadores que sufrieron el daño. Si logra ser miembro del Parlamento, presione para que se promulguen leyes en esa área. Dewey se incorporó lentamente y se echó a reír de manera autocrítica. Haré todo lo demás, pero promulgar una ley, jeje, creo que es imposible ya que todavía hay competencia de naciones fuera de nuestro país. La creación de una ley de ese tipo simplemente llevaría a toda la industria del país a una crisis. Las fábricas se arruinarían una por una y muchos trabajadores perderían sus empleos. Las organizaciones que ayudan a los pobres no pueden salvar a tanta gente. Lentamente se levantó de la cama y se ajustó el cuello. Luego lo miró y dijo, Hallie Walker, ¿verdad? Inmediatamente conseguiré que Cullen recupere información sobre ella de la compañía de porcelana y encuentre a sus padres. Oficial, por favor espere conmigo y evalúe continuamente mi estado mental. Muy bien. Se levantó lentamente y se alisó su uniforme de policía de cuadros en blanco y negro. A las 11 de la mañana en la sala de estar de Dewey. Klein se sentó en el sofá en silencio mientras miraba al hombre y la mujer que el mayordomo Cullen guiaba hacia la casa. Los 2 invitados tenían la piel manchada, ya con arrugas tejidas en sus caras. El hombre tenía una ligera hendidura, mientras que la mujer tenía un lunar bajo el párpado. Lucían casi idénticos a los que Klein había visto a través de Hallie, simplemente mayores y más demacrados. Estaban tan delgados que casi todo era huesos. Sus ropas estaban viejas y desgarradas. Incluso se enteró de que ya no podían seguir viviendo en la calle baja de Cruz de Hierro. Llanto. Sintió que un viento helado comenzaba a girar en espiral a través de su percepción espiritual. Se tocó la glabela y lanzó una mirada hacia Sir Dewey. Era desconocido cuando una figura blanca, translúcida y contorsionada había aparecido detrás de él. Buenos días, honorable Sir. Los padres de Hallie fueron inusualmente educados. Dewey se frotó la frente y preguntó, ¿son ustedes 2 los padres de Hallie Walker? ¿No tiene ella también un hermano y una hermana de 2 años? La madre de Hallie respondió con miedo, su hermano se rompió una pierna en el puerto hace algún tiempo. Hicimos que su hermana lo cuidara en casa. Dewey permaneció en silencio durante unos segundos antes de suspirar. Mis más profundas condolencias por lo que le pasó a Hallie. Al escuchar eso, los ojos de los padres de Hallie se pusieron rojos de inmediato. Abrieron la boca y se dijeron unos a otros, gracias por su buena voluntad. La policía nos dijo que Hallie murió de envenenamiento por plomo. Ese es el término, ¿verdad? Oh, mi pobre niña, ella solo tenía 17 años. Siempre estaba tan callada, tan decidida. Ha enviado a alguien a visitarla antes y patrocinó su entierro. Está enterrada en el cementerio de Rafael. Dewey miró a Klein y cambió su postura sentado. Se inclinó hacia adelante y dijo con tono serio, eso en realidad fue un descuido nuestro. Tengo que disculparme. He considerado que necesito compensarles, para compensar a Hallie. Su sueldo semanal era de 10 solís, ¿verdad? Un año sería 520 solís, o 26 libras. Supongamos que ella podría haber trabajado durante otros 10 años. Cullen, dale a los padres de Hallie 300 libras. ¿3 300 libras? Los padres de Hallie estaban estupefactos. Nunca tuvieron más de 1 libra de ahorros, ni siquiera en su mejor momento. No solo fueron ellos los que estaban aturdidos.
Incluso las expresiones de los guardaespaldas y las criadas en la habitación también estaban llenas de conmoción y envidia. Incluso el sargento Gatt no pudo evitar respirar profundamente. Su salario semanal era de solo 2 libras y entre sus subordinados, solo un agente, de un chevron, ganaba 1 libra por semana. En medio del silencio, el mayordomo Cullen salió del estudio sosteniendo un saco abultado. Abrió el saco y reveló montones de dinero en efectivo, 1 libra, otros de 5 libras, pero en su mayoría se componía de 1 o 5 solís. Estaba claro que Duyvil había hecho que sus subordinados recibiesen cambio del banco anteriormente. Es una expresión de la buena voluntad de Sir Duyvil. Cullen les entregó el saco a los padres de Halley después de recibir la confirmación de su maestro. Los padres de Halley tomaron el saco y se frotaron los ojos, mirándolo con incredulidad. No, esto es demasiado generoso, no podemos aceptarlo, dijeron mientras sostenían el saco con fuerza. Duyvil dijo con voz profunda, eso es lo que se merece Halley. Realmente eres un caballero noble y caritativo. Los padres de Halley se inclinaron repetidamente con agitación. Tenían sonrisas en sus caras, sonrisas que no podían reprimir. Elogiaron al caballero repetidamente, repitiendo los mismos adjetivos que conocían. Continuaron insistiendo en que Halley estaría agradecida con él en el cielo. Cullen, envíalos a casa. Oh, llévalos al banco primero, soltó un suspiro de alivio e instruyó a su mayordomo. Los padres de Halley abrazaron el saco con fuerza y caminaron hacia la puerta rápidamente sin detenerse. Klein vio que la débil figura translúcida detrás de Sir Duyvil intentaba extender sus manos hacia ellos, esperando irse con ellos, pero las sonrisas de los padres eran anormalmente radiantes. Ellos no se dieron la vuelta. Esa figura se volvió más débil y, de pronto, desapareció por completo. También sintió que la sensación helada en la sala de invitados había vuelto instantáneamente a la normalidad. De principio a fin, todo lo que hizo fue sentarse allí en silencio, sin expresar su opinión. Oficial, me siento mucho mejor. Ahora, ¿puede decirme por qué mi mayordomo, sirvientes y guardaespaldas también podían escuchar los gritos y los lamentos? Eso no debería ser solo una enfermedad psicológica mía, ¿verdad? Duyvil lo miró con curiosidad. El inspector Toole, que conocía la verdad subyacente, se puso nervioso al instante. Klein respondió sin mucha expresión, en psicología, llamamos a ese fenómeno, histeria de masas. Capítulo 92. Experto en psicología.